Luis del Pino es Radio Libertad. José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la prisión de Soto del Real con un mensaje tajante: sigo fuerte y firme y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar. Publicó en X a través de su entorno, ya que los internos no tienen acceso a internet, según explican fuentes de instituciones penitenciarias a EFE. El perfil, ahora llamado En el nombre de Ábalos, defiende su inocencia y denuncia la petición de 24 años de cárcel por delitos que aseguran no haber cometido. En otro mensaje agradece el buen trato recibido en la prisión y afirma que su adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba, aunque reconoce que hace mucho frío. En un tercer mensaje critica a líderes autoritarios, medios comprados y un Estado de Derecho degradado, a los que acusa de querer aniquilar los derechos humanos. Además, recuerda que debe cuidar de su madre de 96 años, por lo que rechaza el riesgo de extremo de fuga al que alude el auto del juez. Yo no sé quién le lleva la cuenta a Ábalos, estoy dudando. Puede que sea su hijo, puede que sea alguien del PSOE, pero vamos, la verdad es que se puede pasar a la historia como corrupto, pero pasar a la historia como corrupto y encima ridículo es la monda. Tenía Ábalos una cuenta en Twitter donde pues él firmaba con su nombre, José Luis Ábalos, y entonces de repente pues cogen y después del ingreso en prisión le cambian el nombre de cuenta, no sé si sería él mismo o quien ahora se la lleve, y ponen En el nombre de Ábalos, haciendo una referencia a la famosa película de En el nombre del padre, sobre esos irlandeses llamados los Cuatro de Guildford, que fueron acusados injustamente de un atentado. Entonces, bueno, pues hay una película dedicada a ese caso que se llama así, En el nombre del padre. Entonces aquí le ponen a la cuenta En el nombre de Ábalos y empieza a soltar chorradas sobre su ingreso en prisión y sobre en España medios comprados, líderes autoritarios. ¿De qué hablas, José Luis? Por favor, dile a quien quiera que te esté llevando la cuenta que deje de hacer chorradas. Si quieres hablas, si quieres no hablas, si quieres luchas por tu inocencia, pero entonces pues pones datos. Esto es así, esto es así, esto es así. Me acusan de esto, falso por esto. Y ya está. Pero no enredes, Ábalos. Sobre todo, no dejes que te enreden, porque te están haciendo quedar como ridículo. Y mucho me temo que el objetivo es que para cuando te decidas a cantar, si es que algún día te decidieras, pues entonces ya a nadie le importe un soberano bledo lo que digas. Porque en un mar de ridiculeces, al final, pues las verdades quedan completamente ignoradas, tapadas. Te has convertido en un personaje de salsa rosa, y ya con eso, adiós muy buenas a cualquier intento de arrojar luz, bien sobre tu inocencia, bien colaborando con la justicia para comentar por qué, para quién, cómo, cuándo cometiste los delitos que cometiste. De verdad, por favor, cambia otra vez el nombre de la cuenta. Lo del nombre de Ábalos es ridículo. Bueno, ya sabemos por qué el PNV está tan unido al Partido Socialista. Forman parte del mismo holding empresarial. La trama Koldo, o deberíamos llamarla trama Acciona, se extiende al País Vasco. Escuchen. El gobierno vasco mantiene una destacada relación contractual con Acciona, compañía mencionada en informes de la UCO por sus vínculos con una UT relacionadas con administraciones socialistas. En País Vasco, un exalto cargo del Ejecutivo figura asociado a la empresa en adjudicaciones de obra pública por 188 millones de euros,
principalmente proyectos varios como los metros de Bilbao y San Sebastián. Según informa Es Diario, la documentación consultada señala que varias de estas obras fueron adjudicadas con criterios técnicos considerados subjetivos y posteriormente modificadas al alza. Acciona también ha recibido otros contratos financiados con fondos públicos en los últimos años. El exalto cargo Martín Ascacíbar, exdirector de Innovación del Gobierno vasco, condenado en 2018 por subvenciones irregulares, representaba ya entonces a Acciona en la Comisión del Desarrollo Urbanístico de Zorro-Zaurre, junto a cargos del Ejecutivo Vasco y del Ayuntamiento de Bilbao. Ascacíbar ha estado vinculado también a la inmobiliaria Loyola y desde 2014 colabora con Altuna y Uría, que forma UTE con Acciona, en los contratos por 188 millones. Estas adjudicaciones proceden de la consejería dirigida por el socialista Iñaki Arriola hasta 2024 y posteriormente por Susana García Chueca. Arriola adjudicó su consejería los primeros 4 contratos, que sumaban 187 millones. García Chueca añadió un quinto contrato por 1 millón de euros. Bueno. Ya no es que fuera pues una migajilla que le daba el socialismo navarro al PNV, ya no es esas cositas que hacían Acciona y Servinavar y de las cuales pues parece que la pedrea le caía al PNV para que se callara. No. Aquí ya hablamos de contratos desde el País Vasco dados por consejeros socialistas con la anuencia del PNV a Acciona por valor de casi 200 millones de euros, y donde ya empiezan a aparecer personajes del PNV o del entorno del PNV poniendo el cazo. ¿Entienden ustedes por qué el PNV ha unido sus destinos al Partido Socialista? Pues porque en realidad son el mismo grupo empresarial. Tienen una matriz que es el PSOE, pero luego tienen por ahí algunas marcas para dirigirse a ciertos consumidores en determinados puntos geográficos, por ejemplo el PNV. Y bueno, pues en fin, si no llega con la mano, llega con la punta de la espada este grupo empresarial, y meten la cuchara en absolutamente todos los guisos. Tenemos, por tanto, que Acciona estaba con una empresilla navarra en Navarra, que Acciona estaba con otra empresilla vasca en el País Vasco, que se dedicaba a poner el cazo en las concesiones de obra pública, de todo eso, que al final se terminó extendiendo esa trama a Levante, a Andalucía. No lo sé, pero creo que los dueños y el Consejo de Administración de Acciona deberían explicarnos a qué se han dedicado durante todo este tiempo, ¿no? Digo yo, si resulta que es que estaban en una situación de chantaje, o tragáis si no os pagáis comisiones o no os damos obra pública, pues que salgan a la palestra y lo denuncien, ¿no? Es que teníamos que pagar porque esto era una extorsión y los que nos extorsionaban son este y este. Vale, y si no, pues tendremos que concluir que es que aquí pues todos estaban muy encantados de conocerse. Los que ponían el cazo, los que llenaban el cazo para luego darle para luego recibir una mordida de los que ponían el cazo. Y por cierto, sigue sin pronunciarse la patronal de la construcción sobre este caso, porque creo que Acciona está representada en la junta directiva, ¿no? Y hombre, no sé, pero teniendo en cuenta que los estatutos de esa asociación de constructores españoles pues indican que la lucha por una competencia ética y todo eso es muy importante para esa asociación, digo yo que algo tendrán que decir, ¿no? Alguna cuenta tendrán que pedir a un asociado importante suyo sobre todo esto. Hay tanta gente que podría hablar y que tendría que hacerlo, que hombre, pues antes o después alguien cantará la Traviata. Y el que cante el último, pues ya saben, a pringar. Bueno,
Continúan las tendencias demoscópicas. Nueva edición del Electopanel de Electomanía. Ya saben que Electomanía saca encuesta todos los domingos. Tiene un panel y va sacando cada semana cómo van las cosas. Ya tengo dicho muchas veces que, bueno, pues en fin, todas las empresas demoscópicas pueden o no tener sus sesgos. Así que lo más importante es mirar la tendencia. Y las tendencias continúan inalterables desde hace ya bastantes meses. PP y PSOE, pues, decayendo su capa, o sea, de capa caída, mientras Vox superaría ya el 19% según Electomanía, que no me importa tanto la cifra, porque a lo mejor no es el 19 lo que tiene Vox, a lo mejor es el 18, yo qué sé. Pero el caso es que continúa subiendo y acercándose ya a los 70 escaños. El último barómetro de Electomanía confirma un retroceso del Partido Popular y del PSOE, mientras Vox continúa creciendo y supera ya el 19% de la intención de voto. Según el sondeo, el PP seguiría siendo el partido más votado con 130 escaños, uno menos que hace una semana. El PSOE mantendría 110 diputados, 11 menos que en las elecciones de 2023, y baja ligeramente en intención de voto del 29,3% al 29% la última semana. Vox consolida su avance y alcanzaría 64 escaños, uno más que la semana pasada y 31 más que en 2023. Por detrás quedaría Sumar con 9 diputados y Podemos con 5. Un análisis de The Objective elaborado por José Antonio Yáñez señala que casi todos los partidos de la mayoría de investidura pierden apoyo salvo Bildu. Según este estudio, cerca de 200.000 votantes del PSOE se marcharían al PP y unos 150.000 optarían por Vox. Además, Vox absorbería casi 1.300.000 votos del PP, mientras que los populares solo recuperarían una pequeña parte. En Cataluña, Junts sufre un notable desgaste y en el País Vasco y Navarra la tendencia favorece a Bildu frente al PNV. De mantenerse estos datos, Junts y el PNV podrían quedarse sin grupo parlamentario propio. Bueno. Pues tenemos en estos momentos que, por razones que yo creo que se explicarán ustedes fácilmente, los mensajes del PP y del PSOE no terminan de cuajar, por razones evidentemente distintas. En el caso del PSOE, pues toda esa retórica de nos persiguen los jueces fachas, los periodistas fachas, todo el mundo que asiste a los conciertos en toda España y que grita Pedro Sánchez, hijo de son fachas, el franquismo ha vuelto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese discurso es ridículo. O sea, no es que sea mentira, es que lo es que es infantil, es absurdo. Y los intentos de usar a las cloaquillas del Estado para recuperar grupúsculos de extrema derecha y tal, con los que tratar de fingir amenazas fascistas, de verdad, dejadlo ya. Todo eso no funciona. Al final la cosa es muy simple. Os han pillado con el carrito del helado. Te han pillado a ti, Sánchez, que eres el jefe de los corruptos. Os han pillado robando de todas las formas posibles. Y lo que es peor, robando cutremente, robando al final para repartiros las pilinguis por teléfono. Pues yo me quedo con la, yo qué sé, con la Susana, y tú te quedas con la tal. De verdad, es que sois torrentianos, sois lo peor de la España cutre, aderezado con latrocinio de todas las formas posibles. Y además os han pillado en una situación de aprovechar emergencias, aprovechar que la gente moría, que la gente estaba desconcertada, que la gente no sabía por dónde iba a poder salir, si es que iba a poder salir, me refiero a la pandemia. Aprovechar eso para robar en el material sanitario. Dios, es que es muy asqueroso, es muy repugnante. Lo de la trama de los hidrocarburos, esos ladrones de guante blanco que aprovechaban el tema de las concesiones. Ahí, por cierto, también el PNV aparece en escena. Os han pillado robando con todo, a todas horas.
No me extraña que funcione tan mal España, porque no tenéis ni un segundo de tiempo en el día para pensar en cómo gestionar. Estáis pensando en cómo llevaroslo crudo o ahora cómo defenderos de la justicia y de los medios que informan sobre cómo os lo lleváis crudo. Con lo cual, pues los mensajes del PSOE pues no van a ningún lado. No puede hacer nada Sánchez. Salvo, yo que sé, importar 35 millones de inmigrantes, nacionalizarles en 3 minutos y darles derecho a voto, ¿no? Y aún así, pues no sé, porque lo mismo esos inmigrantes le dan un susto y votan a cualquiera menos a Pedro Sánchez. La gente es muy desagradecida. Bueno, y en cuanto al PP, pues mira, de verdad, no puedes estar con mensajes esquizofrénicos. Ayer leía un mensaje de Feijóo diciendo en una reunión a puerta cerrada, no sé quién, que él no quiere presentar una moción de censura porque él quiere que los españoles le voten y le hagan presidente. Él quiere ser presidente por las urnas. Dices, vale, me parece bien como mensaje, pero hay un problema. Y es que el día anterior le habías ofrecido a Junts que se sumen a una moción de censura instrumental para convocar elecciones. Entonces, tío, no sé, de verdad, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Porque lanzáis mensajes que parecen casi al azar. Parece que tenéis un bombo en Génova, que le dais vueltas y dicen, a ver, sobre este tema, ¿qué decimos? Sacan el papel y fuertemente concernido, mañana tomaremos medidas. Y si sale otra cosa, dice, eso es mentira, vamos a demostrar que no es así. Saca otra cosa y dice, se lo propondremos a nuestros eventuales socios. No hay nada detrás de lo que dice. ¿Cuál es la idea de España que tiene en estos momentos el Partido Popular? ¿Alguien la sabe? ¿Es una España federal? ¿Es una España autonómica reforzada? ¿Es una España autonómica a secas? ¿Es una España centralista? ¿Es una España desaparecida, subsumida en Europa? ¿Qué narices es lo que busca el Partido Popular? El análisis que viene hoy en The Objective sobre el tema de las elecciones, pues la verdad es que es bastante bueno. Recuérdeme, don Eric, de quién era el análisis. De José Antonio Yáñez. José Antonio Yáñez. Bueno, que es técnico del CIS. Lo hemos titulado superior del CIS. Bueno, pues resulta que de todos los socios de Sánchez, el único que crece es Bildu. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque Bildu al menos tiene una ideología perversa, ideología maligna, pero tiene una ideología, la gente sabe. Los que le votan, ¿qué están votando? ¿Algún otro partido, aparte de Bildu y de Vox, en España tiene esa visión nítida? Tiene esa imagen nítida, perdón, es decir, que le mire el elector y sepa qué es lo que está votando. Pues no. Y ya todo eso ha pasado. O sea, la época de las chorradas y las campañas de marketing, la gente quiere soluciones. La gente quiere que le hables de sus problemas y que le digas exactamente cómo los vas a solucionar. Y lo que es letal es estar por la mañana diciendo una cosa y por la tarde otra. O el lunes diciendo una y el martes otra. Porque toda la gente percibe, con razón, que le estás tomando el pelo. Con lo cual, pues alguien se sorprende de que Vox suba. Y por cierto, en el análisis que trae The Objective, hay un dato muy curioso. En estos momentos, Vox le roba casi tanto voto al PSOE como el PP. El PP le roba 200.000 votos al PSOE. Vox le roba 150.000. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ese trasvase saltándose al PP directamente del PSOE a Vox? Pues muy sencillo. Porque el PP le roba voto al PSOE por la parte ilustrada o más pija del electorado. Vox le está robando voto al PSOE en los barrios, que es lo que tiene que hacer. Y por cierto, aunque luego se peleen Vox y PP, que lo tienen que hacer, se tienen que pelear a cara de perro, pues da igual, el reparto de papeles funciona. Y al final, entre los dos, pues están por encima de los 200 escaños. Ojo, eso no quiere decir que vayan a gobernar juntos, ya lo he dicho. Si el PP puede evitar gobernar con Vox,
pidiéndole al PSOE que se abstenga en la sesión de investidura, lo va a hacer y el PSOE se lo concederá. Bueno, buenas noticias desde Suiza. Es increíble, das la palabra al pueblo para que vote en referéndum, le planteas basura climática para que voten en referéndum y el pueblo, por mayoría, pero aplastante, o sea, del 75, el 80 y pico %, les dice a los payasos del asunto climático que se vayan a pastar. Escuchen. La ciudadanía suiza ha votado de manera contundente en contra de dos iniciativas, un nuevo impuesto sobre grandes herencias y la creación de un servicio cívico obligatorio para toda la población. Según los resultados finales, el 84,1% de los votantes rechazó la propuesta de deber cívico y el 78,3% se opuso al impuesto de la herencia. La participación alcanzó el 43% y todos los cantones se pronunciaron en contra de ambas iniciativas. La propuesta de servicio cívico obligatorio sufrió una derrota especialmente marcada. Hace 6 semanas, el 48% de los encuestados apoyaba la medida. 10 días antes del referéndum, ese respaldo había caído al 32%. Noemí Rotten, del comité de la iniciativa, declaró a la televisión pública RTS diciendo: "La lucha continúa, estamos orgullosas de haber llevado temas importantes al debate nacional en referencia a igualdad de género, responsabilidad cívica y seguridad". La iniciativa pretendía reformar el sistema actual, que solo incluye a hombres en el ejército y defensa civil o servicio civil, para extenderlo a mujeres y ampliar las tareas a actividades de protección ambiental y asistencia a personas vulnerables. Bueno, pues eran dos referendos. En el primero se ponía servicio militar obligatorio, tanto para hombres como para mujeres, y además se decía que el ejército suizo debía participar en otras tareas al margen de lo que es el asunto militar estricto, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático. Y en el segundo referendo, pues se proponía poner un impuesto a las grandes herencias para luchar contra el cambio climático. Y los suizos, en un caso por el 70 y pico % del voto y en otro caso por el 80 y pico % del voto, les han dicho a los proponentes de los dos referendos que se vayan a fumar un puro. ¿Por qué en España no hacemos unos cuantos referendos para ver qué opina la gente sobre distintas cosas? Sobre la estafa del cambio climático, por ejemplo, esas zonas de bajas emisiones con las que se expulsa a los que no tienen dinero del centro de las ciudades. ¿Qué tal un referendo sobre la inmigración ilegal? Sobre si queremos gastarnos miles de millones en atender a gente que entra incumpliendo la ley en nuestro país. ¿Por qué no un referéndum sobre si deben tener derecho a ayudas sociales quienes no han cotizado nunca y no son ciudadanos españoles? ¿Les parece a ustedes? Y uno sobre las autonomías, a ver qué pensamos, si más autonomía, menos autonomía. Y otro sobre las competencias nacionales y Bruselas. ¿Queremos ceder competencias a Bruselas o estamos ya un poco escarmentados con nuestra clase política? Bueno, en Ucrania ya les dije la semana pasada que la Oficina Anticorrupción había entrado a registrar el despacho del jefe de gabinete de Zelensky por un caso de corrupción, pues parece que el mayor caso de corrupción de la historia de Ucrania, que al parecer habría desviado $100 millones de la central nuclear de Zaporizhia. Bueno, pues ha dimitido el jefe de gabinete de Zelensky y ha salido una persona a hablar del asunto que es muy importante y que ya mencioné en su día hace más de un año y parece que se confirma, pues lo que ya hace un año se empezaba a rumorear. Escuchen. Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania y uno de los colaboradores más cercanos del presidente Volodymyr Zelensky, ha presentado su dimisión tras una investigación por supuestas prácticas corruptas en el sector energético. La renuncia se produce pocos días después de que las autoridades anticorrupción registraran la sede de la empresa estatal de energía nuclear Energoatom, así como las oficinas bajo la dirección de Yermak, según informaron la presidencia ucraniana y medios internacionales. Esta acción forma parte de una serie de medidas recientes destinadas a combatir la corrupción en organismos estatales clave.
En paralelo, el ex jefe militar de Ucrania, Valery Zaluzhny, aprovechó un artículo de opinión publicado en The Telegraph para reclamar cambios políticos y reformas profundas una vez se alcance un acuerdo de paz. La paz, incluso en previsión de la próxima guerra, ofrece una oportunidad para el cambio político, reformas profundas, recuperación total, crecimiento económico y retorno a los ciudadanos, escribió el ex jefe militar, reconocido por su liderazgo durante la defensa de Ucrania frente a la invasión rusa y considerado una de las figuras más populares del país. Bueno. Pues este que ha dimitido, el jefe de gabinete de Zelensky, era el factotum. Era socio de Zelensky porque era productor de cine, Zelensky era actor, entonces fueron socios hace tiempo y bueno, pues al parecer ahora un corrupto como la copa de un pino. Y quien ha salido ahora a hablar diciendo que esto no puede ser y que en Ucrania hacen falta cambios políticos después de la guerra, pues es el actual embajador de Ucrania en Londres, que era el anterior jefe del ejército, que por discrepancias con Zelensky fue apartado de su cargo y luego nombrado embajador en Londres. Y este, Zaluzhny, es uno que ya se rumoreaba hace tiempo que podía disputarle la presidencia a Zelensky y de hecho es el favorito en las encuestas en caso de que haya presidenciales. Recuerden ustedes que uno de los puntos del plan de paz que se está negociando entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia es precisamente que en el plazo de 3 meses después de alcanzado el acuerdo de paz tiene que haber elecciones. Y, ojo, no pierdan de vista ustedes al actual embajador de Ucrania en el Reino Unido, Zaluzhny, porque va a ser el próximo presidente ucraniano. Por cierto, robar está mal. Robar en mitad de una crisis, por ejemplo una pandemia o por ejemplo una invasión de tu país, es la monda. Es peor que robar a secas. No se puede derrotar a invasores estando dirigidos por corruptos. Y lo siento si a alguien les sienta mal. Putin es lo peor de lo peor. Es el agresor y es un dictador canalla que no duda, por ejemplo, en asesinar opositores o en enviar carne de cañón al frente para que mueran a decenas de miles. Pero todo apunta a que Zelensky es un corrupto de tomo y lomo. Y ante ese tipo de situaciones, pues hay que preguntarse, ¿realmente un corrupto querría acabar con la guerra si está sacando partido de la misma? Porque esa es la pregunta. Triste pregunta. Y por eso hay tanta gente en Ucrania que está hasta el gorro de Zelensky. Mucho más de Putin, pero también de Zelensky. Espero que comentar eso no me convierta en putinejo, ¿eh? Corruptos a la cárcel. Dictadores al Tribunal Penal Internacional.